El profeta Elías es considerado uno de los profetas más grandes en la religión judía y cristiana. Elías vivió en el siglo IV a.C. y su lugar de nacimiento fue en Tisbe, en la región de Galad. El ministerio de este gran hombre de Dios se dio durante la monarquía del rey Acab y Jezabel. Los hechos del profeta Elías están narrados en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Ahí podemos encontrar todos los milagros y señales que hizo este gran hombre de Dios. Hoy estaremos hablando del ministerio del profeta Elías y del por qué fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. Pero antes de empezar a profundizarnos en este tema, te invito a que le des me gusta a este video, así nos ayudas para seguir creando más videos como este. Sabes que tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este tema y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Empezamos. El profeta Elías durante la mayor parte de su vida había sido testigo de cómo Israel pisoteaba el nombre de Dios. En vez de rendirle adoración por las grandes cosas que había hecho por ellos, Israel pasó por alto todo esto y se apartaron de Jehová y rindieron culto a los dioses de las naciones vecinas. En los días del profeta Elías, la idolatría de Israel había llegado al extremo. El rey Acab hizo lo malo delante de Dios, ya que se casó con Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Jezabel pervirtió a Israel y les hizo adorar a los Baales. Y el rey Acab también fue influenciado por esto, ya que éste levantó altar para Baal en Samaria, y también hizo una imagen de acera. La Biblia dice que el rey Acab hizo más maldad que todos los reyes que reinaron antes que él. El profeta Elías luchó arduamente contra esta idolatría. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, narra que Elías confrontó a 400 profetas de los Baales. Les dijo que hagan sacrificio a Baal para ver si éste responde. Y ellos lo hicieron, pero Baal no respondió. Entonces Elías hizo sacrificio a Jehová, y descendió fuego del cielo, y consumió el sacrificio. Y viendo el pueblo de Israel todo esto, dijo: Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de los Baales. Y el pueblo así lo hizo, y en un arroyo los degollaron. Y estas noticias llegaron a oídos de Jezabel, por lo cual Jezabel amenazó a Elías que le haría lo mismo que a los profetas de los Baales. Elías se atemorizó por esto y huyó al desierto, y estando ahí deseaba morirse. Le pidió a Jehová que le quite la vida, pero el ángel de Jehová le dijo: levántate y come, porque te queda un largo camino. Elías era un hombre con sentimientos semejante a los nuestros. Por eso es que tuvo miedo y deseó morirse. Pero a pesar de todo eso, sacó fuerzas de la debilidad. Se hizo fuerte en medio de la batalla. El profeta Elías durante un tiempo consiguió apartar a Israel del culto a Baal. Y su ministerio de parte de Dios fue respaldado por muchos milagros, como por ejemplo, cerró los cielos para que no llueva durante 3 años y medio. Fue alimentado por cuervos, multiplicó aceite y harina de manera constante durante bastante tiempo, revivió a un niño muerto, bajó fuego del cielo para defenderlo de los persecutores, separó las aguas del Jordán con su manto. No hay duda que Elías fue un profeta ungido por Dios, y el propósito que Dios todavía tenía con él era algo extraordinario. Elías, a finales de su ministerio profético, escogió a Eliseo como su sucesor. El relato bíblico dice que Eliseo estaba arando la tierra, y Elías pasó por ahí y tiró su manto sobre Eliseo. Entonces Eliseo le siguió. Durante 10 años Eliseo estuvo como discípulo sirviendo a Elías, y en este tiempo Eliseo fue instruido por Elías, y él lo ayudó a forjar un carácter espiritual para enfrentar las pruebas y presiones de esos tiempos. Y todo esto tenía un propósito. Eliseo era quien iba a asumir el ministerio de Elías, ya que era sabido entre los profetas que Elías iba a ser arrebatado por Dios. Leamos en Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo les dijo: sí, yo lo sé, callad. Se cree que en Betel y Jericó había escuelas para formar a los profetas, seminarios para instruir a los jóvenes sobre las maneras de enseñar la palabra y usar sus dones para el Señor. Y Elías era evidentemente el jefe de estas escuelas, y todos los que estaban ahí sabían que Elías iba a ser arrebatado por Dios.
En el capítulo 2 de Segunda de Reyes dice: aconteció que cuando Jehová quiso levantar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo no quiso dejarlo a Elías, porque ya sabía que ese día iba a ser arrebatado por Dios. Eliseo estaba dispuesto a seguir a Elías hasta el final, ya que fueron 3 veces que Elías pidió a Eliseo que se quede. La determinación de Eliseo en seguir a Elías fue apremiada con una preciosa bendición. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes nos narra que cuando Elías llegó al río Jordán, dobló su manto y golpeó las aguas, las cuales se apartaron, y así Elías y Eliseo pasaron por lo seco. Y estando al otro lado del Jordán, Elías le dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías le respondió: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Y luego alzó el manto de Elías que se había caído. Y se paró en la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías golpeó las aguas. Y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y entonces se abrió las aguas. Y Eliseo pasó en seco. La unción de Dios que había en Elías cayó sobre Eliseo, pero fue de una doble porción. La Biblia dice que cuando murió Eliseo, unos hombres arrojaron a un hombre muerto en la tumba de Eliseo, y cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Ahora bien, ¿por qué Elías fue llevado al cielo y no vio muerte? La razón de esto es porque a Elías le está reservada una misión importantísima en los tiempos finales. En el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. El pueblo de Israel sabe de esta profecía que Elías vendrá nuevamente a la tierra. En los tiempos de Jesús, los escribas anunciaban la venida de Elías. En Mateo capítulo 19, en la transfiguración de Jesús le aparecieron Elías y Moisés, y los discípulos de Jesús presenciaron esta escena. Por eso es que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús les respondió: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Los escribas fueron los maestros religiosos judíos, en su mayoría fariseos y saduceos, quienes hacían comentarios sobre las escrituras judías. Pedro, Jacob y Juan estaban familiarizados con sus enseñanzas, y es por eso que le preguntaron a Jesús acerca de Elías. En el tiempo del ministerio de Juan el Bautista, los escribas le preguntaron a Juan: ¿eres tú Elías? Y Juan respondió: no soy. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuándo vendrá Elías? La profecía del profeta Malaquías dice que Elías vendrá antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta profecía se cumplirá en la gran tribulación. En el capítulo 11 de Apocalipsis, nos narra que 2 testigos vendrán a predicar a la tierra. El relato bíblico nos describe algunas señales que harán los 2 testigos. Una de ellas es que cerrarán los cielos para que no llueva. Esta señal, como ya vimos en el inicio de este video, lo hizo Elías durante su ministerio, y todo apunta a que Elías y el otro testigo predicarán con gran autoridad. Ellos darán testimonio de Jesús antes que venga el juicio de Dios sobre la tierra. Y es así como terminará el ministerio del profeta Elías en la tierra, ya que él será asesinado y nuevamente será llevado al cielo para estar ahí por toda la eternidad juntamente con Dios. Bien, así llegamos al final de este video. Cuéntanos qué opinas de este tema. De mi parte me despido y nos vemos en un próximo video.